información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Vamos a elegir una noticia de Sputnik Mundo hoy, 2 de octubre de 2023, para el análisis y, sobre todo, el titular: Erdogan dice que Turquía ya no espera nada de la Unión Europea. Lleva 60 años por reloj presentando papeles para unirse a la Unión Europea y declaró este domingo 1 de octubre el presidente turco que ya no ha cumplido todas las promesas que le hizo a la Unión Europea y que ya no espera nada del bloque para el tema de la adhesión. Entonces, si la Unión Europea no corrige sus errores, especialmente en materia de visados, que utiliza como sanción velada contra el país, perderá el derecho a esperar cualquier cosa de Turquía, teniendo en cuenta que la Unión Europea, asimismo, la está utilizando desde una visión otanista para el tema Ucrania y para tantos otros temas, y siendo clave de Turquía por el Bósforo en la ruta de la seda. Sin ella no hay granos en la Unión Europea, entre otras cuestiones, y en otros países. El último golpe del terrorismo encima. Este domingo 1 de octubre, 2 policías resultaron heridos en un ataque cerca de la sede del Ministerio del Interior en Ankara. Entre otros temas, Erdogan abordó en su discurso la promulgación de una nueva Carta Magna para la República e invitó a todos los partidos y a todos los parlamentarios y clases sociales a que tengan una opinión y una propuesta sobre el tema. La Constitución turca fue aprobada después del golpe militar de 1980. Desde entonces ha sufrido numerosos cambios y no refleja la realidad actual de la República, según el presidente. Entonces, muchas novedades que refieren un poco a la independencia de Turquía, que también Erdogan dijo en pasadas fechas, la semana pasada, que quería ser completamente independiente en defensa, es decir, salirse de la OTAN. ¿Puede ser esto? Muy interesante, ya asomando la patita, Erdogan, que va a ser clave junto con Ben Salman en el juego de la Tercera Guerra Mundial oficiosa que vivimos. A 3 de octubre de 2023, el análisis va a ser sobre una noticia de este medio de Al Mayadin, que es: Israel exige apoyo militar y material a protestas en Siria, en Seguida. ¿Qué pasa aquí? Habla de camiones drusos, de un corredor humanitario y, por supuesto, cómo no, de que en ese corredor humanitario en Siria, donde han perdido estrepitosamente la guerra Estados Unidos y su aliado israelí, frente a Rusia e Irán, pues quieren que además esté acompañado cualquier tipo de ayuda humanitaria, pues de una serie interesante de aviones de Estados Unidos, de Israel y de otros aliados de la OTAN. Lo cual significa que va a requerir un paraguas militar conjunto y, por tanto, pues va a ocurrir que va a haber un intento de seguir interviniendo en el país, donde ya tienen que terminar su intervención, al igual que la terminaron en Irak, al igual que la terminaron en Afganistán, al igual que la terminaron en tantos otros sitios donde nunca debieron poner la patita. Israel como brazo ejecutor del anglo, pero con un interés muy claro de autodefensa, en donde pide intervenir a Jordania. Daros cuenta que Israel le queda un telediario cómo se sigan desarrollando los hechos como se están desarrollando, porque es un país artificial en base a tradiciones religiosas ancestrales, usándolas, como no lo puede hacer de otra manera, sociológicamente militar, la sociología militar, la historia militar y todo lo como domina el anglo divinamente, en medio he impuesto precisamente por Inglaterra, como con sus colonias, y que siguieron invadiendo Palestina. No solo se quedaron con las colonias, sino que actualmente tienen los territorios ocupados fuera de todo derecho internacional público, perverso, para intentar colar ahí una célula
de desestabilización de toda Asia, por no decir terrorista. Realmente los propios colonos están divididos, han sido utilizadas fracciones sobre todo ortodoxas para una idea que nada tiene que ver la religión y donde participaron una parte absolutamente cuestionable askenazí que no es religiosa, que es atea y que usa la religión como excusa para desestabilizar Asia y Oriente, sin que eso tenga nada que ver con de verdad los verdaderos hebreos y su necesidad de retornar a un país en el que fueron tantas veces expulsados, ¿no? Esta es mi realidad y yo creo que deberíamos de ser oídos todos. Los sefardíes también debemos de ser oídos. La noticia del día que analizamos el 4 de octubre de 2023 va a ser de Sputnik Mundo y se trata de una hueste de demonios, la clase política estadounidense en quiebra. Se refiere a la destitución inmediata y por primera vez en la historia y de esta forma del presidente de la Cámara de los Representantes, que es un republicano, pero que han sido sus propios compañeros republicanos los que han eliminado a Kevin McCarthy en esta posición. La destitución del republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es una señal de la profunda división entre los partidos republicano y demócrata, dijo el subdirector del Departamento de Estudios Estadounidenses del Instituto de Estudios Internacionales de China, Zhang Tenghun. Y además, el frenesí de la destitución de McCarthy, ¿no? 15 votaciones durante 4 días. O sea, están todo el mundo peleado dentro y fuera de los partidos con el otro partido, que para eso nada más que hay dos, la derecha y la derecha. Y además, lo que en el caos en el que están viviendo, pues un montón de representantes y de senadores que son bien mayores y que tienen ya edad de retirarse ahí enganchados y que no os quitan ni con hacerte del cargo, como por ejemplo el caso de Pelosi, que incluso el nuevo presidente de la Cámara de Representantes en funciones, transitorial, en transición, le ha dicho a Pelosi que por favor desaloje su oficina, que la tiene que ocupar el presidente actual, no ella, por mucho que haya estado muchos años de presidente. Todo esto refiere a la profunda crisis que existe en Estados Unidos en todo tipo y crisis política, pues obviamente que también. Y lo más importante de todo esto es que ha tenido que ver Ucrania en la jugada porque se ve que ha habido un acuerdo privado en secreto entre Biden y el presidente de la Cámara de los Representantes para ver en esos nuevos fondos para poder terminar el año, que ya de por sí suben el techo de la deuda porque no se puede terminar el año, no hay dinero en el país que emite billetitos verdes, porque tiene el patrón dólar que ya está muriendo. O sea, gran crisis, no, lo siguiente, porque si tienes todo el poder y ya no puedes ni emitir los billetes con los que tenías el poder, pues apaga y vámonos. En ese país han tenido que hacer una ampliación del presupuesto para acabar el año y en esa ampliación no entra ya Ucrania. Ya no entra Ucrania. Y entonces Biden le ha dicho a McCarthy, parece ser, o esto es lo que dicen los que lo han tumbado, de su propio partido, que había que encontrar una manera aproximadamente legal en la que se consiga desviar fondos. Estamos hablando de el lavado, el blanqueo de capitales más grande de la historia de la humanidad al día de hoy y que no le habrán prometido a McCarthy para que lo haga. Y este señor, pues lo han pillado porque debe ser que hay gente que no ha cogido cacho y lo ha tumbado su propio partido, a ver si cunde el ejemplo en las supuestas democracias occidentales y los propios partidos ponen firme a su propio representante porque no son de la población, porque son realmente de partidos y por tanto está vulnerado todo concepto de democracia en Europa y en América. La noticia que vamos a elegir del día pasado es de Al-Mayadeen y esta noticia se refiere a las decenas de mártires en ataques contra una escuela militar en Siria. Se trata de Homs, es una acción que no disuadirá a Siria en su deseo de avanzar por erradicar el flagelo del terrorismo y sus patrocinadores. Se refiere a la guerra rusa estadounidense que ocurre en el territorio de Siria de manera descarada. En historias relacionadas hay solidaridad de países árabes con Siria por ataque terrorista. Francia proporcionó drones a terroristas para ataque en Siria. Ataque a Academia Militar de Siria. Fue una decisión internacional. Efectivamente, yo le doy todita la razón a estas historias relacionadas, puesto que lo que ha ocurrido siempre es esto. Ahora mismo Siria está intervenida, se bate una guerra como lo que ha derivado la guerra civil de Ucrania, en una guerra otanista
y todo ocurre siempre en las fronteras de Rusia. Es un ataque además a un país que era muy rico y que intenta su independencia. Pero el problema que hay aquí es Israel y Turquía, que están bastante metidos dentro del juego del imperio, porque de lo que se denomina imperio, que para mí no lo es, porque sí tienen intereses fronterizos y económicos más fuertes, más directos, más cercanos. Y esa es la cuestión aquí. Pero la guerra la ganó Rusia y esto es lo que estamos viendo, son los efectos de a ver cuánto tarda el rendimiento. Pues la noticia que hemos elegido para el análisis el 6 de octubre de 2023 es una noticia de Sputnik Mundo. Con el contingente ruso de paz cierra puestos de observación en Nagorno-Karabaj. Esto es un resumen de lo que está sucediendo en Nagorno-Karabaj y a pesar de ser un medio ruso, es bastante equilibrado el resumen, como dirían en Estados Unidos, balanceado y por tanto nada editorializado en este caso. Es muy objetivo. El puesto que cierra las fuerzas de paz rusas la clausuran por haber cumplido sus funciones y es un puesto que existe entre Armenia y Azerbaiyán, que es justo la zona que quiere la independencia completa de ambos dos bandos. Este proceso que está sucediendo de conflicto es artificial, aunque ya ha llegado al punto de que sí la población está implicada, ya empieza a ser más orgánico y sucede con todas las repúblicas exsocialistas soviéticas y todas las fronteras con la Federación Rusa, que intentan crear la desestabilización, los otanistas, y teniendo en cuenta que con el agente occidental Gorbachev y los anteriores, porque Yeltsin y, por ejemplo, Khrushchev claramente también lo son, se ha ido desmembrando no solo la Unión Soviética, sino el territorio de la Unión Soviética para intentar aprovisionarse de los recursos de Rusia. ¿Por qué? Porque es un territorio que es el más grande del mundo. Para poder ganarle y poder robarle, tienes que desmembrar el territorio. Desde Gorbachev es una realidad y pierde Rusia en ese momento el 40% de su territorio y ahora intentan que esas exrepúblicas socialistas soviéticas se terminen también en conflicto para el avance de la OTAN, que no es claramente una organización de defensa, sino que es una organización imperialista de ataque. Y esto es un proceso que lleva bastante tiempo ocurriendo. Se ha completado, por tanto, el desmantelamiento de los puestos de observación temporales a lo largo de la antigua línea del contacto entre las partes, Azerí y Armenia, y por eso en estas regiones, en Askerán, Martakert y Susha. Y en estas regiones por eso se da ese comunicado de que no ha habido más movimientos, que se necesite estar ahí y se retiran, pero aún así Armenia y Azerbaiyán han librado 2 guerras por Nagorno-Karabaj desde que este territorio de mayoritariamente armení decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Es un movimiento claro, occidental y auspiciado y pagado por Occidente, ¿no? Entonces, este medio, Sputnik Mundo, que no carga tintas, expone una cronología. El 19 de septiembre, Azerbaiyán anunció el inicio de una operación antiterrorista. Al día siguiente, el ministro de Defensa azerí anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en Nagorno-Karabaj. El 21 de septiembre, primera ronda de negociaciones. El 28 de septiembre, el presidente de la República Rebelde decretó disolver antes del 1 de enero de 2024 todas las instituciones públicas y organizaciones supeditadas a ellas y anunció que la República de Nagorno-Karabaj dejaría de existir. La sociología, la antropología y la geografía militar anglo es tremenda. La Carmen López te lo cuenta. Información, no.